Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Dios los bendiga a todos en gran manera. Me da un enorme gusto poder llegar a todos ustedes, siempre implorando la gracia de Dios para nuestras vidas. Cuando pensamos en la gracia de Dios, estamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz perfectamente para que nunca nos falten los favores de Dios. Por eso podemos alegrarnos siempre, siempre que recordamos la obra de Cristo, siempre que pensamos en su cruz, siempre que pensamos en su resurrección, cuando pensamos en las palabras de Jesús, cuando recordamos la persona de Cristo, entonces podemos encontrar seguridad para nuestra vida, podemos encontrar ahí esperanza, alivio, podemos sentirnos animados, porque Cristo logró lo que tú y yo no podemos lograr. Cristo logró el favor de Dios permanente, constante en nuestras vidas, y por eso aún en los momentos más críticos de la vida podemos tener la presencia de Dios, podemos contar con el favor de Dios, porque eso Cristo lo logró, a eso vino Cristo. Entonces, hermanos, hoy que pasamos por angustias, debemos tener esperanza. Hoy que pasamos por adversidades, debemos tener siempre consuelo, fortaleza, ánimo para seguir adelante, porque Dios está con nosotros. Ahora mismo en su situación, ahora mismo en su circunstancia que está viviendo, en lo que está enfrentando, piense que Dios está ahí, porque así lo ha determinado desde la eternidad, así lo planeó y así fue ejecutado en la cruz del Calvario por la obra de Cristo, y eso hoy es hecho una realidad en nuestras vidas por medio del Evangelio que escuchamos, ese Evangelio que recibimos, ese Evangelio que creemos, ese Evangelio que toma lugar en nosotros. Y es que el Evangelio produce fe en nuestras vidas por el obrar del Espíritu Santo. Y así es como podemos creer como verdad lo que la Biblia dice de Jesús nuestro Cristo. Así es como podemos tener entendimiento de la cruz de Cristo y podemos aferrarnos a esa cruz, creyendo que somos grandemente bendecidos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo número 3. Y estamos en el verso número 9. Ahí vamos a continuar reflexionando verso por verso de Filipenses. Y ya estamos en el capítulo 3. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En el contexto de este capítulo, la Biblia nos llama a no escuchar a los malos obreros, a no escuchar a los que en el tiempo del apóstol Pablo fueron llamados perros o mutiladores del cuerpo. Aquellos que predicaban la circuncisión, sí hablaban de Cristo, pero creían que era necesaria la circuncisión física para pertenecer al pueblo de Dios, para tener los favores de Dios. Y la palabra concluye que nosotros somos los de la circuncisión del corazón, los de la circuncisión espiritual, porque nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Por la fe creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para que tengamos perdón de pecados, para que nuestra culpa sea quitada, y por lo mismo para que tengamos comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios podemos disfrutar totalmente de todas las bendiciones y promesas que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo entonces dice que si se tratara de confiar en la carne, en las obras personales, él sería el mejor de todos, porque el apóstol Pablo fue un fariseo, fue un israelita,
fue celoso, pero no conforme al Evangelio, sino conforme a su propia justicia, y el hombre trató siempre de agradar a Dios por medio de su esfuerzo personal. Pero todas esas cosas que estimaba, ahora las menosprecia y las pone en la basura para conocer más a Cristo y para aferrarse más a Cristo. Y ahora, en el verso número 9, se nos dice por qué es que nosotros debemos aferrarnos a Cristo, por qué es que nuestra fe debe estar en Cristo, por qué es que nuestra confianza debe estar en Cristo y no en nadie más o en algo más. Volvemos a esta porción: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Entonces, la Biblia está diciendo que nuestro esfuerzo personal no sirve para la salvación, que nuestra justicia, nuestra obediencia, no es suficiente para nuestra salvación. Por lo tanto, no podemos confiar en nuestros méritos personales. No podemos confiar en nosotros mismos, en nuestro esfuerzo como para ser salvos. Luego dice que es por la ley. O sea, alguien puede decir: deme en la Biblia, deme en la ley, deme en la palabra de Dios, yo la voy a obedecer. O yo debo obedecer la palabra de Dios para que por mi obediencia yo merezca la salvación, yo me gane la salvación. Tendría que ser nuestra obediencia perfecta, sin ningún error, pues. La pregunta entonces sería: ¿quién está en la capacidad espiritual de poder obedecer perfectamente la ley de Dios, la palabra de Dios, sin equivocarse de ninguna manera? ¿Quién puede ganarse la salvación? ¿Quién puede merecer la salvación? ¿Quién tiene tantas virtudes o méritos como para poder ganarse la salvación? La respuesta es que nadie. Nadie. Entonces el texto por eso dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. O sea, nuestra comunión con Cristo, nuestra comunión con el Evangelio, es aceptando que no es por nuestra justicia, no es por nuestra obediencia, no es por nuestras obras, no es por nuestras virtudes, no es por nuestros méritos. Vea, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, nuestra confianza está en la justicia de Cristo, nuestra confianza está en Cristo, nuestra confianza está en la obra de Cristo, nuestra confianza está en la cruz de Cristo, y esto se recibe, se participa de la muerte de Cristo, se participa de las bendiciones de la obra de Cristo por la fe. Entonces no se trata de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Cristo. Y como no se trata de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Cristo, entonces se trata de nuestra fe en Cristo, de nuestra confianza en lo que Cristo hizo, de nuestra confianza en la obediencia de Cristo, en la persona de Cristo, en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo. La justicia que es de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no esperó que cumpliéramos con su justicia propiamente nosotros. Dios no esperó el logro de nuestra complacencia a su justicia. Dios no esperó que nosotros satisfagamos su ley, porque estábamos incapacitados, muertos espiritualmente, débiles ante la justicia. ¿Qué puede hacer un muerto ante la justicia divina? Nada. Y el problema es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Significa que nuestra vida iba de continuo hacia lo malo, hacia el pecado. Y por eso Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Y esta es la condición del ser humano por causa del pecado, por causa de la obra de Satanás, y ahí también impera la muerte, porque mantiene a las personas sujetas no solamente a una muerte espiritual separados de Dios, sino también a la muerte física, y entonces
esto es para vergüenza eterna, para condenación eterna. El llamado de Dios hoy a nuestros corazones es: enfoquémonos en Cristo, confiemos en Cristo. Y el que no ha creído en Cristo entonces necesita conocer que Cristo murió en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras, así como Dios lo prometió, así como Dios lo anunció, para que por medio de la muerte de Cristo se pagara la pena por nuestra culpa. Y si hoy creemos en Cristo y si hoy recibimos a Cristo, entonces somos liberados del poder del pecado que domina a uno hacia la maldad, opuestos a Dios, de la condenación del pecado que lleva a las personas al mismo infierno. Pero Dios hoy nos da la oportunidad para creer en Jesucristo y de esa manera somos salvos. Pero los que hemos creído en Cristo necesitamos que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea más sólida en Cristo, nuestra fe sea más firme. Y esto viene a través de la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, cuando entonces somos personas que en humildad, que en mansedumbre, que reconociendo nuestra insuficiencia, vamos a la Biblia para conocer más el mensaje de Dios, oímos el mensaje que Dios nos regala, oímos la predicación del Evangelio con seriedad, con constancia y con conciencia, entonces somos bendecidos porque nuestra fe es más firme, más sólida, somos más pulidos y cada día podemos ir renunciando más, así como el apóstol Pablo fue renunciando a aquello que valoraba, pero que ya una vez que conoció lo que Cristo hizo por él en la cruz, se da cuenta que todo lo que él hacía no servía para su salvación. Sin embargo, ahora conoce lo que Cristo hizo y su significado y se da cuenta que eso es único y suficiente. Entonces desecha su propia justicia y toma la justicia de Cristo para su salvación. Hoy nosotros necesitamos cada día entonces participar más de esta justicia, disfrutar más de esta justicia, tener más confianza en la obra de Cristo y vamos a disfrutar más y más de los favores de Dios. Versículo número 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esto, hermanos, el apóstol Pablo lo menciona porque dice que él está dispuesto a llegar hasta la muerte y está dispuesto a morir como Cristo murió por él. El versículo número 10, pero quiero releerlo en la versión Dios habla hoy. Lo que quiero es conocer a Cristo. Y entonces por eso se enfoca más en Cristo. Sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciendo mi vida semejante a su muerte. Entonces, qué maravilloso es tener presente que nuestra vida debe estar enfocada en Cristo para conocerlo más, para servirle más, y nuestra entrega debe ser total, incluso a pesar de los padecimientos, a pesar de los sufrimientos. Esto es así solamente cuando tenemos en nuestro corazón la conclusión: Jesucristo es suficiente para mi vida. Jesucristo es necesario en mi vida. Y no importa lo que tenga que padecer, siempre es importante que a pesar de todo, por encima de todo, mi fe esté puesta en Jesucristo, aunque tenga que morir por Él. Porque finalmente, si morimos, participamos de su resurrección. Es cierto que habrán personas que tal vez no participen de la resurrección como la de Cristo, porque pueden estar vivos cuando Cristo venga. Y esto nos lleva a pensar que el apóstol Pablo está enfocado en Cristo, incluso sin miedo a que en su presente muera por causa de Cristo. Su enfoque es tal que no va a apartarse por nada. No va a dejar a Cristo por nada.
Y eso es una maravilla que vemos en la Biblia de la obra de la fe, porque la fe precisamente hace que uno se enfoque, que uno se centre. Y esto es un ejemplo para nosotros. Mire que el apóstol Pablo pasó por momentos muy críticos, muy difíciles. Muchas veces estuvo a punto de morir, pero nunca renunció, nunca se apartó. Muchas veces lo amenazaron para que dejara de testificar a Cristo. Muchas veces le impidieron para que continuara hablando el mensaje, pero él nunca dejó esa verdad, nunca renunció a esa verdad. Continúa en esa verdad porque dice, yo quiero conocer más a Cristo. Yo quiero aferrarme más a Cristo y si es necesario que yo participe de todos sus sufrimientos, estoy dispuesto a hacerlo. Y si tengo que participar de su resurrección, entonces estoy dispuesto. Y él está hablando de la posibilidad de que en algún momento puede morir por causa de su fe, pero él continúa hacia adelante. Él va hacia adelante. Y esto debe a nosotros también, hermanos, llevarnos a una decisión profunda. Cristo es lo más importante en mi vida. Debo aferrarme a Cristo a pesar de todo, por sobre todas las cosas, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y versículo número 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, como ya hemos mencionado, que obviamente el apóstol Pablo sabe que si muere tampoco eso es un problema para él. ¿Por qué? Porque él puede participar de la resurrección de Cristo. Y entonces esto trae a nuestra mente la siguiente reflexión. Lo peor que le puede pasar a uno en esta vida por causa de la fe es morir. El mensaje es este. Permanezcamos fieles a Cristo con la fe, confiando en Él, aunque tengamos que padecer diferentes sufrimientos y lleguemos a la muerte. Porque la muerte para nosotros no es una derrota, sino el inicio de algo más grande todavía. Y aunque el cuerpo se deshaga en la tierra, vamos a levantarnos de manera gloriosa, así como Cristo fue levantado, así como Cristo salió de la tumba. Entonces, hermanos míos, sigamos adelante siempre, confiando en la obra de Cristo. Primero teniendo en cuenta esto. La justicia de Cristo es la que nos justifica. Por la justicia de Cristo nuestra culpa es quitada. La obra de Cristo satisfizo la justicia divina. Dios se complació a través de la muerte de Cristo. No se complace en nuestra justicia personal, no se complace en nuestras virtudes, no se complace en nuestras obras. Se complace solo en lo que Cristo hizo. Y por eso, a través de Cristo, es que recibimos la salvación, porque Dios nos recibe, Dios nos perdona, Dios nos da la vida eterna y nos favorece todos los días. Y Dios nos tiene ya por inocentes, Dios nos ha declarado no culpables, nuestros pecados han sido ya arrojados a lo profundo de la mar y Dios no volverá a tomar en cuenta nuestros pecados. La segunda cosa es, nuestro enfoque en Cristo debe ser hasta la muerte. A pesar de los padecimientos, a pesar de cualquier sufrimiento, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, a pesar de todo y sobre todo, debemos siempre aferrarnos a Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador y cuando se trata de poner nuestra fe en Jesucristo, siempre vamos a participar de todo bien. Y por eso, si incluso nos tocara morir por la causa de Cristo, tenemos la resurrección de entre los muertos. Aférrate hoy a Jesucristo, cree en Él, recíbelo en tu vida. Y si ya eres creyente, ya eres cristiano, entonces lo que tienes que hacer es tomar la palabra siempre para tu vida, el mensaje del Evangelio para tu vida, porque de esa manera conocerás más la obra de Cristo que te ha justificado, conocerás más la justicia de Cristo en tu vida, vamos a experimentar más los beneficios de la justicia de Cristo, vamos a tener más el gozo del perdón, el gozo de la salvación, el gozo de la vida eterna, vamos a crecer en confianza, vamos a sentirnos más seguros, más privilegiados, más bendecidos, más cubiertos con
las promesas de Dios, vamos a sentir más el favor de Dios sobre nosotros y no la ira de Dios, sino el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque al conocer la justicia de Cristo, al conocer la obra de Cristo, eso toma lugar en nosotros y hace que nuestra fe crezca y podemos disfrutar de estas bendiciones. Y por lo mismo, hermanos, vamos a tener siempre más entereza, más ánimo, más perseverancia, más firmeza, más constancia en Cristo Jesús. Y vamos a avanzar hacia adelante a pesar de las diferentes circunstancias que puedan ser difíciles en la vida, al grado de padecer la muerte para participar de la resurrección, así como el apóstol Pablo dice que está dispuesto a cualquier padecimiento y si es necesario, tenga que participar de la resurrección, él va hacia adelante, confiando precisamente en que todo ya está hecho por Cristo y la muerte ha sido derrotada, ha sido vencida. Que Dios te bendiga. Anímate pues a disfrutar de Cristo todos los días, a confesar a Cristo todos los días, a servir a Cristo todos los días. Enfócate en Cristo, venga lo que venga, porque Cristo es lo mejor por sobre todas las cosas, porque a través de Él somos salvos, tenemos vida eterna y tenemos victoria sobre el mal, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Padre, gracias por todas las personas que en este momento han recibido el mensaje. Ayúdales, Señor. Bendíceles, Padre, con esta palabra, que haya fe, que haya entendimiento, para poder aferrarse a Cristo hoy y confesarlo de todo corazón como el único y suficiente Salvador. Donde no hay salvación, salva. Donde no hay vida eterna, une a las personas contigo, Dios amado, a través del Espíritu Santo. Y con el Evangelio produce fe en los corazones para creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Que cada persona que no ha creído pueda creer. Oramos, Señor, también para que en tu gracia bendita los creyentes puedan aferrarse más a Cristo y tener siempre presente la justicia de Cristo, la obra de Cristo, y no las virtudes personales, no el esfuerzo personal, no la justicia personal. Ten compasión, Señor, de todos nosotros y ayúdanos a entender mejor el Evangelio. Ayúdanos a comprender mejor la verdad de las Escrituras sobre Cristo para que tengamos una visión más amplia, un entendimiento más claro acerca del Evangelio y así nuestra fe crezca y cada día disfrutemos más a Cristo conscientemente y el obrar de Cristo en nuestras vidas sea más poderoso para que tengamos más seguridad de nuestra salvación, más seguridad de nuestra comunión contigo y podamos, Señor, por lo mismo tener más gozo, más esperanza, más fortaleza, más ánimo, ser más perseverantes, estar más firmes y que en esta vida nos vaya más bien. Trae sanidad también a cada vida, a cada cuerpo, trae provisión, Señor, a cada persona, a cada familia. Como siempre lo hacemos, oramos por nuestros familiares que aún no conocen a Jesucristo para que sean salvos a través del Evangelio. Ten misericordia, ten compasión, Señor, de cada persona, de cada vida. Gracias, Señor, porque hoy cubres con tu gloria, con tu presencia a cada oyente y a sus seres queridos, a su familia, Señor. Ten compasión de todos, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los problemas, de acuerdo a las enfermedades, de acuerdo a las preocupaciones, Señor, y conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia en Cristo, obra en cada persona, Señor, obra en cada vida en este momento. Te pedimos, Señor, que tu gracia abunde en cada persona para que sean bendecidos. Cumple tus promesas en sus vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Continuamos después con otros versículos de este capítulo 3, porque estamos estudiando Filipenses capítulo 3. Bueno, ya vamos en el capítulo 3 porque el plan es estudiar toda la epístola. Que Dios les bendiga muchísimo. Que Dios traiga sanidad a sus cuerpos, provisión a sus vidas, a sus familias. Que Dios les cubra, les proteja, que Dios les dé provisión, que Dios les dé una visión nueva, que Dios les dé sabiduría, que Dios sustente sus vidas totalmente en todo lo que necesiten. Que Dios se manifieste
en su necesidad, en su problema y en su familia. Nos vemos luego. Dios les bendiga pues.